Pero a ustedes no les voy a hablar del Papa. Vamos a hablar de Cristo entre nosotros. Me encanta este tema. Cristo entre nosotros. Fíjense todo el plan de salvación de Dios nuestro Señor, que lo hemos venido repasando en este curso. Y ahora vamos a contemplar una belleza impresionante. Un Cristo que quiso estar entre nosotros. Qué misterio de amor tan grande, tan inmenso, que nos sobrepasa a todos. Quisiera repasarlo rápidamente. Vamos a ver 4 puntos al menos, ¿no? El Nuevo Testamento, la encarnación de Cristo, el reino de Dios y Jesucristo, si nos da tiempo, como modelo, ¿no? Vemos el hombre del reino, pero quisiera dejarlo los primeros 4 para detenerme. Cristo entre nosotros. Vamos a ver cómo va esto. Primero, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia durante la cual Dios preparó la venida de su Hijo a este mundo. El Mesías esperado por los judíos es Jesús, Hijo de Dios, que se hace hombre, se encarna y nace dentro del pueblo judío en una aldea cercana a Jerusalén, Belén de Judá. Y aquí viene un acontecimiento central importante, la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es el acontecimiento por el cual el Hijo de Dios se hace hombre, naciendo de una mujer virgen, María, por obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Cada palabra de la definición habría que comentarla, ¿no? Qué rápido decimos, y sobre todo en este año de la fe deberíamos decirlo despacito, que Dios se encarnó, que es hijo de una virgen. Son cursos inmensos de teología, ¿no? Qué hermosa y qué fuerte es nuestra fe. Un Dios que quiso estar con nosotros, asumiendo nuestra naturaleza en todo menos en el pecado, ya lo saben. Y esta encarnación de Jesucristo, un Cristo que no vino a dictar, un Cristo que vino a actuar, a hablar, a generar la tradición, ¿no? ¿Dónde lo podemos conocer? ¿Por qué es tan importante para nosotros el Nuevo Testamento? Porque ahí conocemos la vida y obra de Jesús, y nadie ama lo que no conoce. Y nos hemos acostumbrado a esta frase. Se oye muy padre, no es la primera vez que la oyen, pero conocemos a Cristo, al Cristo del Evangelio. Realmente tenemos un poco de cultura cristiana. Es todo un tema, porque creo que ustedes y yo lo sacamos rápido, la conclusión. Si no lo conocemos, no podemos decir que lo amamos. Lo decimos de labios para afuera. El Cristo del Evangelio lo conocemos en este año de la fe. Ojalá desempolváramos el Evangelio, agarramos aunque sea el de Marcos, que es cortito, pero en clave de conocerlo, de ver cómo actuó. En el Nuevo Testamento conocemos su vida, su obra y sus enseñanzas. Fíjense qué hermoso, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Solo se los recuerdo el nombre, Nuevo Testamento. Quisimos unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento porque el nombre, a mí me gusta mucho ese nombre, marca una unidad entre este libro grandote, Antiguo Testamento, y este nuevo libro. Para nosotros los cristianos católicos, este nuevo libro, el Nuevo Testamento, ilumina todo el Antiguo Testamento. Lo entendemos plenamente. Es un mensaje único que se va desarrollando, la historia de la salvación. Si quieren términos de esos que se usan para que ustedes no entiendan, la economía de la salvación. El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, que ustedes saben que está formado de 27 libros. Fíjense bien, del Nuevo Testamento, de esos 27 libros, 4 son los evangelios. Yo creo que ustedes saben los 3 sinópticos. De esos 4, 3 son sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué les llamamos sinópticos? Para tener ideas bien concretas. Porque su mensaje
viendo los esquemas de los evangelios, sabemos que vienen de un único. Pensábamos que había sido Mateo y que Lucas y Marcos habían tomado de su evangelio, ¿no? Pero a partir de que se descubre el famoso rollo, los rollos del Mar Muerto, oh sorpresa, eran más antiguos que el fragmento más antiguo que tenemos de Mateo y correspondían a Marcos. Entonces ahora la teología escriturística apunta a que el primer evangelio fue el de Marcos. Es importante que ustedes sepan por qué se llaman sinópticos. Tienen un mensaje, son muy parecidos, viendo de un golpe, ¿no? Sería en griego. Visto así, son muy semejantes. Podemos inferir que vienen de una misma fuente. Hoy día, si esto sigue pegando con chicle la teoría, vendrían de Marcos, ¿no? Tienen un esquema común y un contenido parecido, lo cual no es difícil aceptarlo, porque ellos se plantean el problema de escribir los textos evangélicos pues después del año 50-60, porque el primer escrito lo tenemos con San Pablo, la carta a los tesalonicenses, hacia el año 45. Estos hombres van a enfrentar el problema 10-15 años después, ¿no? Tienen un mismo esquema, pero diversos enfoques. ¿Por qué? Y esto es importante, la riqueza. Porque le voy a presentar a Cristo a los judíos. ¿Quién hace eso? Mateo. Entonces va a usar mucho las Sagradas Escrituras para demostrar, y así se cumplió la escritura que decía que Marcos va a escribir para los neófitos, para los catecúmenos. Es un evangelio más pequeño, muy esencial. Lucas va a escribir ya para los griegos. Se nota hasta en su estilo. Teófilo, un hombre inventado que le da sentido a toda su investigación, que lo investigó, ya tiene un sentido más crítico. Y el Evangelio de Juan, lo hemos mencionado muchas veces, tiene un esquema diferente y unos contenidos distintos. Es claro que Juan tuvo los sinópticos y no quiso narrar lo que narraron los sinópticos. ¿Por qué? Porque Juan lo dice al finalizar su evangelio en el capítulo 20. San Juan termina su evangelio en el capítulo 20. Si se escribiera todo lo que él hizo, muchos libros deberían ser escritos. Después el círculo juánico, los discípulos de Juan escriben el capítulo 21, ¿no? O sea, tuvieron que seleccionar de 3 años de estar conviviendo con él. Tuvieron que seleccionar. Juan se nota muchísimo, y además Juan no se contenta con dar el dato de lo que hizo Jesús, sino que reflexionan sobre él. Es el teólogo, por eso el águila es por la reflexión. El águila siempre va viendo al sol, que es Dios, y va elevándose hacia ella. Juan por eso usa el símbolo del águila, para que no, y alguno por ahí levantó la mano con gestos desagradables. Y conste que estamos hablando de teología y no de otras cosas, ¿eh? Entonces, por eso, de los 4 evangelistas, 3 sinópticos muy semejantes, Juan el distinto. Los Hechos de los Apóstoles, lo más seguro es que era un solo escrito con el Evangelio de Lucas. Empiezan idéntico, Hechos de los Apóstoles y San Lucas. Esto no es para que pierdan la fe, sino para que vayan conociendo más cómo es esto, porque veo algunas caras. Lo escribe San Lucas, y en los Hechos Lucas se preocupa mucho por narrar los primeros pasos de la iglesia. Algunos teólogos se atreven a decir que el actor central, el enfoque en Lucas, es el Espíritu Santo, que no sería difícil. El actor, me gusta esa visión, ¿no? Pero bueno, narra los primeros hechos de la iglesia desde Pentecostés en adelante. Y las 13 cartas de los apóstoles que van dirigidas, de San Pablo, que va dirigida a varias comunidades cristianas que iban creciendo, que San Pablo iba formando. Acuérdense, lo saben ustedes de sobra, que en su Biblia están las cartas de San Pablo por orden de tamaño, no por cronología. Por eso primero la más grande es la de los Romanos, Corintios, y así va.
por tamaño, fue una manera de acomodarla. Si debería ser por antigüedad, debería estar primero la carta a los tesalonicenses, al menos una parte de la carta a los tesalonicenses. Sobra decirlo porque pasamos el año de San Pablo. San Pablo va a ser muy importante para el cristianismo. San Pedro va a citar a San Pablo. Cuando San Pedro empieza a escribir a los apóstoles, a la comunidad cristiana, cita a San Pablo. San Pablo empezó a escribir antes. Es impresionante la importancia de San Pablo. La carta a los hebreos, que ya saben que es la carta de las 3 mentiras, ¿no? Porque no es carta, porque no es a los hebreos y porque no la escribió San Pablo. De autor desconocido, describe la superioridad del cristianismo con respecto al judaísmo y pone en guardia a los judíos cristianos sobre el peligro de dejar su fe en Cristo. Parece ser que fue una homilía. Imagínense la homilía que se aventó aquel que la pronunció larga. Y el Apocalipsis, que también sabemos que está escrito por San Juan, su libro profético, que trata en un lenguaje simbólico del sentido de la historia del mundo y de la iglesia, el sentido último. Fíjense, un libro tan simbólico, por eso nos cuesta tanto acceder a él, por símbolos que para nosotros pues se perdieron hace 2000 años, ¿no? De ahí la importancia de, al acercarse a este libro, tener un poco de cultura, porque si no, ustedes lo van a ver en las grandes herejías, siempre citan el Apocalipsis, porque es que da para decir lo que quieras, ¿no? A mí los chavos hasta me decían alguna cita de memoria, mira que estoy a la puerta tocando y no abres, ¿no? Entonces cuando yo no les abría el despacho me decían la cita. Yo no la entendía hasta que fui a leerlo, ¿no? Bien, de toda esta riqueza de lo que es el Nuevo Testamento, no cabe duda que los más significativos son sin duda los 4 evangelios. Y recordemos, sobra decirlo, que el actor principal, el eje de los 4 evangelios, sin duda, es hablar de Jesucristo. Son libros inspirados por Dios nuestro Señor, que toman en cuenta, lo dijimos cuando hablamos de la revelación cristiana, al autor sagrado, no se lo saltan. ¿Se acuerdan? Lo digo rápido porque quizá alguno no lo escuchó. Acuérdense que un poco la concepción de nuestros hermanos separados, rigorista, fundamentalista, concibe al autor sagrado como alguien al que le estás dictando y él está anotando todo así, pero línea por línea, coma por coma, una computadora. La iglesia dice, no, es mucho más. Entra el autor sagrado con sus conocimientos, con su cultura, con lo que investigó, con la selección de datos, y el Espíritu Santo, valiéndose de todo esto, lo ayuda a dar el mensaje. Esto es importante porque entonces los católicos, cuando nos acercamos al texto, somos más profundos, no nos quedamos en las líneas. Investigamos el contexto, la época en que fueron escritos, a quién los dirigió y entendemos mejor el mensaje. Eso es fácil que ustedes lo comprendan porque ya lo hablamos, creo, ¿no? Espero que lo entiendan. En los evangelios entonces hemos dicho se narran los acontecimientos de la vida de Cristo desde su concepción hasta la ascensión al cielo. Narración que no pretende ser una biografía de Jesús, sino que busca exponer los hechos y las enseñanzas más importantes de Cristo. Al final de su vida de ellos tenían que escoger qué era lo más simbólico y tuvieron que seleccionar y trataron de dejarnos a su juicio de cada uno lo más importante. Por eso es bien importante que nosotros descubramos que recogen parte de la tradición que se formó durante los años que siguieron a la muerte y resurrección de Jesús y sobre todo desde el acontecimiento de Pentecostés. Esto es hermoso que ustedes lo comprendan, es algo, creo que es muy plástico y rápido de decir. Jesucristo vino a salvarnos, a llamar, a predicar, no vino a dictar. Cristo viene 30 años, se pone a predicar 3 y unos 60, 70 años se ponen a escribir lo que Él dijo. ¿Qué fue primero? ¿La tradición o el escrito? La tradición. Cuando Lutero renuncia a la tradición, se corta los pies y llegan a callejones sin salida. Y esto es muy hermoso que ustedes lo sepan. La iglesia conserva toda la tradición que
¿Qué es todo lo que se hizo? Dijo, le contó el círculo juánico, Juan que le empieza a formar a los primeros, y ahí está San Apolinar, y lean los escritos de San Apolinar, habla mucho del amor. O sea, a través de los santos padres entendemos mucho de la predicación de Jesús. Por eso es bien importante la tradición, lo que no quedó acrisolado, que sin duda fue la mayoría. Lo que se escribió de Jesús fue poquísimo, lo que él dijo, poquísimo. Si estuvo 3 años con ellos, lo que no habrá dicho, lo que se escribió fue muy poco. La tradición es mucho más que lo que se escribió. Dice San Juan Evangelista, miren lo que dice en su Evangelio: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21-25. Seleccionaron datos. Tuvieron que seleccionar. No olvidemos que esta tradición oral es tan importante como la Sagrada Escritura, este paso del mensaje, porque se originó desde la predicación de los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de la vida de Cristo. La predicación de ellos fue muy importante porque hablaban de lo que oyeron. Su paso, el paso de lo que Cristo dijo a lo que ellos predicaron, es muy importante. ¿Qué relación existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? O sea, si leemos los libros del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de una cosa: citan con frecuencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Mucho de lo que nosotros hacemos y pensamos como jóvenes o como adultos, lo comprendemos recordando lo que fue nuestra infancia, nuestra niñez, la educación y formación que recibimos de pequeños. Por otra parte, la importancia de aquellos años la comprendemos mejor a la luz de la vida actual. Del mismo modo, en el Antiguo Testamento se preparan los acontecimientos del Nuevo, y en este culmina toda la historia de la salvación. Se realiza todo aquello que se preparó y se profetizó anteriormente. Es por ello que para comprender el Nuevo Testamento es preciso el Antiguo, y para poderlo entender, hay que leerlo a la luz del Nuevo. Se complementan, lo que dijimos al inicio. ¿Por qué es importante? Porque es el final de la historia, el culmen de la historia. Sin el Nuevo Testamento nos quedamos a la mitad de la película. Estás a media película, se está desentrañando todo y se lo cortan. Oye, ¿y en qué acabó? Pues el Nuevo Testamento nos narra en qué acabó. En que Cristo se dio por nosotros, murió y resucitó por nosotros, en que el Padre es Padre. ¿No? En que quiso darnos a su madre, en que quiso dejarnos la Eucaristía, en que quiso perdonar los pecados. Todo el Nuevo Testamento lleva al culmen lo que ya se estaba comentando en germen en el Antiguo Testamento, que Dios es amor. En el Nuevo Testamento llega al culmen de crucificar a su Hijo, por amor, por amor. Segundo, la encarnación de Cristo. Segundo punto. La descripción del misterio más grande y amoroso de Dios la podremos encontrar en las primeras páginas del Evangelio de Mateo, Mateo 1 del 18 al 25, y de San Lucas del 1, 26 al 38 o 2 del 1 al 20. El hombre experimenta admiración y yo no sé si decir conmoción al contemplar la obra de Dios. La creación de las maravillas del universo, la creación del hombre y el don de su amistad manifiestan la grandeza y la bondad de Dios, que hablan de un amor infinito. Sin embargo, la encarnación rebasa y supera todo lo anterior y manifiesta una característica más del amor divino. ¿Cuál? Su inmensa misericordia. La encarnación es el culmen, es el máximo de la misericordia de Dios nuestro Señor hacia cada uno de nosotros. Hacia cada uno de nosotros. Deberíamos leerla pensando a lo que lo hemos obligado por amor a mí. Lo que tuvo que hacer Dios para salvarme. La locura de encarnarse.
Es impresionante a lo que Dios llega, porque párense a pensar al menos dos cosas importantes. Él no tenía ninguna necesidad de redimir a los hombres. Él no había pecado, habíamos pagado las consecuencias de nuestro pecado. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y segundo, su infinito poder. Bastaba que Él hubiera querido borrar ese pecado y hubiera bastado. ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué hacerse uno como nosotros? ¿Por qué no lo hizo con los ángeles cuando pecaron y fueron arrojados todos? Bueno, no todos los que se quedaron allá arriba se salvaron, pero los que fueron arrojados. ¿Por qué no se hizo un ángel para enseñarles a ser ángeles? Con nosotros no lo dudó. Se hizo hombre para enseñarnos a ser hombres, lo que es ser hombre. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante cuando uno cultiva un conocimiento un poco más grande de lo que es la encarnación y nos damos cuenta que no tenía ninguna obligación. Esto muestra el infinito amor que tenía por nosotros. ¿Qué significa la encarnación? Es aquí donde asistimos, sin comprenderlo, al más grande misterio de nuestra fe. San Pablo describe la encarnación en la carta dirigida a los cristianos de Filipo con estas palabras que fíjense cómo nos llevan a la reflexión. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Que veo a la mayoría anotando, entonces escriban esto que luego les va a servir a leer. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo. Se despojó, quiso hacerse uno como nosotros. Cristo, siendo Dios, se rebaja a la condición de siervo, puesto que el hombre es siervo de Dios y lo hace únicamente para beneficio del ser humano, para ti, para mí, para todos los pecadores. El acontecimiento más grande y decisivo de la historia humana, la encarnación, se realiza en un marco de sorprendente sencillez y humildad. Fíjense cómo ya el marco de donde se dio la encarnación golpea nuestra mente. No lo hubiéramos hecho así. Los evangelios narran los hechos subrayando 4 momentos significativos de la encarnación. Primero, obvio, la anunciación. Una vez más, Dios toma la iniciativa y llama a una joven virgen, María, de la estirpe de David, para que fuera la madre del Salvador. Hágase en mí según tu palabra, será su respuesta. María conoce la misión del pueblo judío, sabe que habría de llegar el Mesías y con su fe y confianza total en Dios, acepta su voluntad, aunque no pueda entender cómo se realizaría este plan. Segundo momento, el nacimiento. La Virgen María da a luz en un establo, en una cueva. El Hijo de Dios nace en un pesebre entre animales, porque no había sitio para Él en ningún otro lugar. Lucas 2:7. Aquel niño indefenso es Dios. Los ángeles lo saben y le dan gloria. ¿Se acuerdan? Lucas 2:14. Los ángeles que glorifican a Dios por el nacimiento del Mesías. Los pastores creen en Él y lo adoran. Lucas 2:20. Los sencillos, los humildes, creen en el Evangelio. Qué difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿De qué hablaba? ¿Del dinero? No, de la fe, de la fe. Tercer momento importante, la huida a Egipto. El rechazo y la persecución de Jesús inicia poco después de su nacimiento. Herodes, rey de los judíos, ordena que se maten todos los nacidos de 2 años para abajo. Mateo 2:16.
Es por ello que María y José, avisados por el ángel sobre las intenciones del rey, emprenden la huida a Egipto, evitando así el crimen de este hombre sin escrúpulos. En este país se quedarían hasta la muerte de Herodes. La persecución en la vida de Cristo desde el inicio hasta el final. La iglesia será perseguida desde su nacimiento hasta que el Señor quiera dar por concluidos los tiempos. Y la vida oculta. Al leer los evangelios, podríamos conocer muy poco de los primeros 30 años de Jesús. Sin embargo, es inútil y ridículo hacer conjeturas sobre los acontecimientos de aquellos años. Lucas los describe en unas palabras que resumen con sencillez lo que muchos quisieran complicar con fábulas y cuentos absurdos. A los 12 años, en uno de los viajes que por Pascua anualmente emprendía la Sagrada Familia de Nazaret, después de haber estado con los doctores de la ley, Jesús bajó con ellos, estoy leyendo el texto de Lucas, con María y José, y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2, 51 y 52. El crecimiento, la educación y la preparación de la familia, y en la comunidad, es la experiencia de todo ser humano que nace y crece en el ámbito natural querido por Dios. Esa fue la experiencia de Jesús. Como la de todo niño y joven judío de su época, su preparación fue la gran tarea que Dios encomendó a María y a José. Tomen esto literal y se van a ahorrar muchas cosas. La encarnación es total. Jesucristo fue verdadero hombre. Esto será uno de los criterios para rechazar los evangelios apócrifos. En ellos muestran a un niño que ya desde pequeño sabía todo. No, Jesucristo para su edad tenía un conocimiento muy elevado. Un niño de 12 años hablando con los doctores de la ley, ¿qué les preguntaba? Cuestiones elevadas para un niño de esa edad, para sus conocimientos. No estaba preguntándoles cuestiones sobre la Santísima Trinidad cuando estos todavía no llegaban. No, Jesucristo tuvo que enseñarse a hablar. Tuvo que aprender el abecedario, si es que existe el abecedario, yo no sé, en hebreo, y estos cuates no sé si lo tienen. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a escribir, tuvo que memorizar. Esto es bien importante, para que comprendamos lo que pasó en los 30 años. ¿Qué pasó en los 30 años? No sabemos, pero viendo los últimos 3 años, sí sabemos. Se preparó muchísimo. Leyó mucho, manejaba muy bien el Antiguo Testamento, lo manejaba muy bien. Su argumentación, díganme ustedes si es de lo más normal. ¿Qué hacemos con esta mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y se fueron todos, y la salvó. La cuestión del impuesto es impresionante en la mente de Jesús. Enséñeme la moneda. ¿De quién es la efigie? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se acabó. No sabemos qué hizo en 30 años, pero en los 3 años sabemos lo que hizo. Se formó muchísimo, leyó muchísimo. Lo sabemos y lo inferimos. Y llegó a la sinagoga de Nazaret y le dieron el rollo y lo leyó y habló. Lo conocían, sabían quién era. No le confiaron que sacara el rollo porque se echaron un volado. No cualquiera sacaba el rollo de la ley para leerlo, y menos para comentarlo. Lo conocían, y si llegó a esa sinagoga era muy importante. Venía de camino y se lo dejaron. Es bien importante. Sabemos que hizo una gran formación. Tuvo una gran formación, sin duda. Este es el Cristo que se quiere hacer presente con nosotros, que está con nosotros a través de la encarnación. Un Cristo que nos comprende, que entiende todo lo que somos. Qué misterio, ¿no? Que entiende al hombre porque pasó por su condición de hombre y lo va a llevar desde el nacimiento hasta la muerte. Cristo quiso morir, pasó por eso, y resucitar. Por eso nosotros tenemos la esperanza que resucitaremos, porque Él pasó por ahí.
Anótenlo porque a algunos ya les interesan estos temas, la resurrección y estas cosas. ¿Cuándo son? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuánto tardas? Todos estos temas son, digo, a todos nos interesan. Yo no sé por qué se ríen, esas risas de ustedes. Salmo 145. Pasamos al tercer punto, el reino de Dios. Tu reino, un reino por los siglos todos, tu dominio por todas las edades. Yahvé es fiel en todas sus palabras, en todas sus obras, amoroso es. Salmo 145. El pueblo de Israel esperaba nuevos tiempos, esperaba un nuevo reino y un nuevo rey. Era la gran esperanza y la larga espera que animaba a buscar en las palabras de los profetas los signos de esta nueva era. San Juan Bautista, en su predicación que anunciaba la inminente llegada del reino, pide a todos la conversión interior. Mateo 3:2, la metanoia, ¿no? Cambio de mentalidad. Toda la historia de la salvación parece centrarse en este nuevo y cercano acontecimiento. Y Jesús no tarda en dar respuesta a la esperanza del pueblo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Mateo 4:17. El reino de los cielos, el reino de Dios, es precisamente el tema central de la predicación de Jesús. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el restablecimiento de la presencia y amistad de Dios en el corazón del hombre y su gobierno soberano a través de Cristo en el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Es impresionante. Léanse el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que habla de esto. Todo el capítulo es este tema. Yo evidentemente no lo voy a leer. Pero podemos ver algunas cosas importantes. Primero, el objetivo de la venida de Cristo es establecer el reino de Dios. El fin de la venida de Cristo entre todos los hombres. Ese reino preparado y prometido durante toda la historia del Antiguo Testamento. Miren ese reino. Salvarse, el reino de la salvación. Salvarse significa entrar en el reino de Dios. Vean la importancia del reino. Salvarse significa entrar en el reino de Dios. Mateo 10, 23 a 27. B. La buena nueva, predicada por Jesús. El Evangelio era el mensaje del reino de Dios. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva. Mateo 4, 23. C. El destino final de todos los hombres será el reino de los cielos para los que hicieron el bien y el infierno para los que hicieron el mal. Mateo 22 del 1 al 14. Cuando abramos el Evangelio y lo leamos, todo lo que está escrito allí, vamos a descubrir claramente el llamado de Jesús a entrar en su reino, a vivir como hombres del reino. Esa es la llamada. Ser parte del reino, ser santos es ser parte del reino. ¿Cuáles son las características del reino que Cristo vino a instaurar? Jesucristo establece un reino cuyas características lo hacen diferente a cualquier reino humano. Sin embargo, no deja de ser real y al alcance de quien sinceramente quiere entrar en él. Primero, es un reino interior y trascendente. Aunque se manifiesta exteriormente en las obras de los cristianos, sus raíces están en la interioridad del hombre. Cuando vivimos nuestros actos externos con la fe cristiana, profesamos una experiencia íntima de Dios. Expresamos nuestra fe en Dios. Mateo 5, 13 al 16. Además, el reino trascendente porque supera las barreras del tiempo, porque es un reino que no tendrá fin. Es un reino eterno, como eterno es Dios. ¿Se acuerdan? Y las puertas del infierno no prevalecerán.
Les puede servir de anuncio para todas las noticias que están saliendo ahora con lo del Papa y saldrán. Acuérdense de eso. Et porte inferi, díganlo en latín, porque como la gente no sabe, no les van a contestar. Et porte inferi non prevalebunt. Apréndanselo. B. La condición para poder pertenecer al reino de Dios es la conversión interior. Miren la segunda diferencia tan radical. Piensen en los judíos cuando se encuentran con este reino que Cristo está predicando, no es el que ellos están esperando, un reino terreno. Y a veces nosotros también lo podemos esperar, A veces se oyen algunas predicaciones un poquito, quizá exagerando los tintes. Y nos gustaría tener un gobierno católico o volver a aquellos tiempos cuando la iglesia gobernaba con el rey. No, nos equivocamos, eso no era el reino. O sea, el reino no es que el Papa nos gobernase a los mexicanos, pues no. Y a veces se escuchan cosas raras, ¿no? A veces. La condición para entrar no es ninguna credencial. Imagínense que pusiéramos esta condición para entrar aquí, la conversión. No, nomás entraría yo. ¿Por qué se ríen? Hija, que sí me he convertido. Les enseño una foto antes y después de, y verán que sí. Pelo largo, chamarra de cuero, mi Harley Davidson. Nunca tuve en el pueblo, no había más que vacas. ¿Qué es la conversión? Es el cambio interior del hombre por el cual escoge a Dios como valor supremo y subordina a todos los demás valores. Esa es la conversión. Dios es exigente y no admite medias tintas. O se es o no se es. Qué duro esto. Convertirse significa volver la propia vida, toda ella hacia Dios como el único tesoro. Mateo 6:21, el único tesoro. Y el único Señor, Mateo 6:24. ¿Se acuerdan? Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Y ahí estamos nosotros que somos bien inteligentotes, buscando hacer eso verdad en nuestras vidas, servir a dos señores, a Dios y al mundo. C. En el reino de Dios Jesús es el Rey. Él vino para vivir en el corazón del hombre y para ser cabeza y guía del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Universal. Mateo 25:34. Cuarto, la ley del reino es la caridad. Miren la ley que gobierna este reino. El amor sobrenatural que es entrega y servicio, el amor total y regla de oro para todos los cristianos, un amor superior al humano. Cristo nos pide que amemos también a nuestros enemigos, y eso es superior al amor humano. En este sentido, podríamos decir que es inhumano. Va en contra de nuestra naturaleza, en este sentido. Mateo 5:38 al 48. Quinta característica que diferencia el reino. Todos los hombres están llamados a la salvación. Es decir, al reino. La llamada universal a la salvación es la llamada universal al reino. Por eso nos mandó a todos a predicar el Evangelio al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28. Vayan todos a predicar el reino y bautícenlos. Porque el reino no será solo del pueblo de Israel, sino en mí se cumplirá la promesa y se va a dar a todos, a todas las naciones de la tierra. Por eso la iglesia es católica, universal. Cuando nuestros hermanos separados nos lo dicen y nos ofendemos por ignorantes. No es que yo soy cristiano y tú eres católico. Pues sí, yo soy cristiano y católico. O sea, no, es una gracia inmensa, porque es una nota que no podemos perder, porque es la promesa de Dios de llegar a todas las naciones de la tierra. Y en la iglesia se cumple llegar a todas las naciones de la tierra. Hasta en Ciudad Sagún hay iglesia. Imaginen ustedes si no ha llegado el Evangelio. De verdad, eso sí se ha dado. Pero es preciso colaborar con Dios para entrar en Él. Es necesario seguir las enseñanzas de Cristo.
cumplir la voluntad de Dios, sus mandamientos. Mateo 7:21. Hay que cooperar con este esfuerzo tremendo de Dios por salvarnos. ¿Se acuerdan del tema justo del retiro, que fue el tema de la exhortación del Papa para la Cuaresma? Cuando llega a afirmar que el cristiano es un hombre que ha sido conquistado por Dios amor. Los que vinieron al retiro se acuerdan. Qué emocionante escuchar esas palabras, ¿no? Pues es esto. Todos estamos llamados a la salvación y todos hemos sido conquistados con su sangre. Pero tenemos que cooperar. Nuestra libertad siempre queda intacta. Siempre queda intacta. Y cuarto y último punto, Jesucristo como modelo. Yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí estará salvo. Juan 10:9. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Nos podríamos preguntar. La respuesta es muy sencilla: seguir a Cristo literalmente. Para eso vino Él al mundo, para enseñarnos el camino, para ser ejemplo y modelo de humanidad, de lo humano, de lo hombre. ¿Qué es ser hombre? Deberíamos responder: ser otros Cristos. Nos vino a enseñar la grandeza y la dignidad de lo que somos. Ser cristiano es proponer al mundo la manera de ser hombre. Y para nosotros, como Cristo, nos llamamos cristianos. Los evangelios nos narran cómo ser y cómo vivir plenos, cómo realizarnos como hombres, contemplando a Cristo. Ahí está el programa de vida. Ahora bien, es interesante que nos detengamos a observar cómo fue Jesús. En unos cuantos renglones es imposible descubrir la personalidad tan rica y fascinante de Jesucristo, pero nos podemos limitar a sugerir algunas características para que reflexionemos y meditemos sobre la persona de Cristo, como lo hacía María, ¿no? Que guardemos todas estas cosas y las meditemos en su corazón, sobre todo en este año de la fe. Jesucristo es, primero, un Dios cercano al hombre. Jesús es verdadero Dios y plenamente Dios. Su ser está por encima y al mismo tiempo permea todo el universo. Conoce todo lo que saben los hombres del presente y del pasado. Sabe infinitamente más que todos. Por su poder divino fue creado el universo. Por su poder divino existes tú. Sin embargo, tomó un cuerpo humano y se hizo igual a ti, para que lo pudieras ver y escuchar. El culmen de la revelación es Jesucristo. Para que luego venga uno y diga: no, es que a mí el Señor me dijo que faltó decirle algunas cosas. ¿Sí o no? Y que cuando uno entiende estas cosas, y vienen a veces nuestros hermanos separados, o el hermano Aarón, o el hermano Z, o el que sea, a decir que al Señor se le olvidaron cosas y que a Él se las reveló, gracias a Dios. Oigan, gracias a Dios que somos unos ignorantes, porque si no las sectas no hubieran crecido, ¿verdad? Hubiera sido muy triste. Fórmense en su fe. Sus palabras y sus obras las escuchamos y las vemos cuando leemos los evangelios. Y sigue estando cerca de mí hoy, mañana y siempre en el evangelio. Porque en el evangelio Cristo se me presenta en el hoy de mi vida como modelo, como la respuesta para mi problema hoy. ¿Cómo ser hombre? Es hermosísimo. Sigue presente en la Eucaristía, sigue haciendo prodigios y milagros en cada uno de sus sacramentos. Jesucristo es el Dios con nosotros, el Emmanuel, pero de una manera supina, total, magnífica, grande. Jesucristo es maestro y servidor. Se hizo hombre para enseñarte los secretos y los misterios de la vida divina. Te muestra el camino para acercarte a Dios Padre. Te explica lo que significa ser hombre semejante a Dios.
te habla del amor, del perdón, de la comprensión, te enseña a creer, a crecer, a amar. Pero todo esto no lo hace desde un trono o desde una cátedra, sino con el ejemplo del más humilde servidor que sabe escuchar y ayudar en todo momento. Cristo nunca buscó el poder, sino el servicio. Tercero, Jesucristo, hombre de oración y de acción, dedica largas horas y noches enteras a la oración, porque sabe que su Padre es lo más importante para él. Enseña a sus apóstoles a orar, les pide y les recomienda que no dejen nunca de hacerlo. Ama el silencio y el recogimiento. El resto de su tiempo lo dedica a la predicación, a hacer milagros, a instruir a sus seguidores, en una palabra, a instaurar el reino de Dios. Es enemigo de la pereza, sabe que el tiempo de que dispone es muy poco y lo quiere emplear totalmente para la misión que el Padre le ha confiado. Aparece mucho eso. Un Cristo que vámonos, tenemos que irnos a otro lado porque hay que predicar. Jesucristo fiel y sincero. Está consciente de su misión y a ella se entrega con fidelidad y sinceridad. No juega sucio engañando a su Padre. A los hombres y a él mismo odia la hipocresía. Qué duro cuando habla de la hipocresía. La mentira, la doblez de vida. Al hacerse hombre le dijo sí a su Padre y su vida es un sí fiel y permanente en las cosas grandes y en las pequeñas. Es sincero y fiel en su entrega al Padre y a los hombres hasta morir en la cruz, su cruz. Quinto, amigo de todos. Su corazón está abierto para acoger a todos, a los fariseos y a los publicanos, a los niños y a las adúlteras, a los pobres y a los ricos. Es delicado y sensible en su amistad. Es el amigo fiel. Vean toda la persona de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Vino a los pecadores, pero no rechaza a nadie, ¿no? Ni ricos, ni pobres, ni sabios. Estuvo con los letrados. Es hermoso ver esto. Sexto, sencillo y sagaz. Es amable y sencillo, abierto con los hombres sencillos, con los que se acercan sin malas intenciones, con los que le tienen fe y confianza, con los que le buscan para conocerlo y seguirlo. En cambio es sagaz con los hipócritas, con los que tratan de engañarlo y confundirlo. Sabe desenmascarar su hipocresía y demostrar limpiamente la verdad. Séptimo, misericordioso con los pecadores y enemigo del pecado. Nunca olviden esto. Lo hemos dicho muchas veces. Misericordioso con el pecador, pero odia el pecado. La iglesia ama al pecador, odia su pecado. Nunca rechaza al pecador. Lo acoge y lo perdona cuando en él hay arrepentimiento, pero no acepta su pecado. Lucha contra él y le pide al pecador que deje de pecar. Siempre está dispuesto a perdonar, aún en los últimos instantes de su vida. Cuando clavado en la cruz, perdona al ladrón arrepentido. ¿Se acuerdan del buen ladrón? Lucas 23:35. Este es el único modelo de vida para el cristiano. No existe, ni ha existido hombre más perfecto, ni hay un Dios más grande y a la vez más cercano a ti. Jesucristo.